como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios aquí en el puerto principal a la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenas noches y bienvenida. Luisa, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ministra, trabajando, acaba de bajarse del avión y sé que va a cumplir una importante agenda en Guayaquil. Pero antes de entrar en detalles, es importante que el país conozca que la ministra de Inclusión Social presidirá en representación del Ecuador lo que será el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes en la OEA. Ministra, sin duda un importante cónclave. Quisiéramos conocer cuál va a ser el pronunciamiento que Ecuador hará ante la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en este caso es la OEA, se trata del Instituto Interamericano del Niño, que es un organismo muy importante que ha cumplido un papel. Fíjate que desde el año 1930 lleva adelante los congresos panamericanos y en estos congresos se vienen discutiendo aspectos centrales para la vida de los niños en la región de las Américas. Entonces, en esta sesión número 93 realmente el Consejo Directivo, el gobierno de Ecuador presentó mi candidatura porque claro, quiere volver, claro, como es debido, al sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto estuvimos presentes ahí. Tuve ocasión de ganar pues con 16 votos de 22 países miembros y entonces ahí hay líneas comunes que realmente nos afectan, como es el tema de la violencia, el tema de la trata, el tráfico de personas, la movilidad humana, ¿no?, que afecta tantísimo a los niños. Y yo tuve ocasión de presentar las principales iniciativas del gobierno en relación a Misión Ternura, por ejemplo, que son temas críticos, ¿no? Hay que superar la desnutrición crónica infantil. Y claro, en el caso de la OEA, yo creo que Ecuador tiene la disposición, junto a otros países, para presentar planes de trabajo al secretario Almagro con la finalidad de ir incursionando para que la OEA fortalezca la integración de los países a través de estas metas conjuntas en torno a los niños, los adolescentes. Cuando hablamos de los niños, las niñas y adolescentes, en el caso específico del Ecuador, ¿cuál es la condición de este sector tan vulnerable y tan importante de la población ecuatoriana? ¿Y qué acciones está tomando el Ejecutivo para poder brindarles aquellos derechos que son esenciales y que están garantizados en la Constitución? Salud, educación, seguridad, protección y amparo. Bueno, una pregunta muy importante, ¿no? En este país se mide la pobreza por ingresos, ¿no? Es decir, una persona es pobre si es que gana $80 mensuales y es extremadamente pobre si gana $40 mensuales. Pero realmente la gran mayoría de países está haciendo un esfuerzo, y también en el caso ecuatoriano, por medir la pobreza multidimensional. Hay ciertos factores que son específicos y que tienen que ver con los derechos de los niños en particular. Por ejemplo, el derecho a la convivencia familiar comunitaria, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a acceder a la información, etcétera. Entonces, si vos ves por pobreza multidimensional, diríamos que prácticamente el 40% de la población de los niños ecuatorianos es pobre desde esa perspectiva. Pero si vemos desde el punto de vista de los adultos, estamos diciendo que apenas es el 25%. ¿Y cómo estamos en relación al resto de los países de la región? Bueno, estamos con dificultades, pero claro, estamos también haciendo un esfuerzo por avanzar. No hay duda que el país hizo un esfuerzo importante, ha reducido 12 puntos en pobreza en los últimos años, a partir del año prácticamente 2007 hasta el año 2018, y más aún ha bajado la pobreza rural. Eso es importante, estamos ahorita en 9 puntos. La meta es bajar aproximadamente 3.4 al final del periodo. Pero de hecho la situación de la pobreza está asociada con un conjunto de desigualdades que requieren ser atendidas a través del ciclo de vida de las personas. Es decir, tenemos que tratar de cuidar, proteger, reconocer a aquellas personas que no pueden protegerse a sí mismos, como son justamente aquellos que están los adultos mayores y los niños en particular. Y puntualizando para tener más clara la película, aquellos ecuatorianos que están en condiciones de extrema pobreza, ¿en qué sectores del país están ubicados? ¿Dónde se concentra más ese número de ecuatorianos más pobres? ¿Costa, sierra, oriente, región insular? En realidad, Luisa, la pobreza en el Ecuador es bastante democrática. Allá está bastante distribuida, igualitaria. Bastante distribuida. Lo que pasa es que hay ciudades grandes que concentran población como Quito, Guayaquil, la misma provincia de Manabí, Los Ríos, etcétera. Pero claro, ciertamente la zona rural, ¿no?, de la Sierra Central es la más golpeada. Y la Amazonía. La Amazonía es una de las zonas más golpeadas. ¿Quién lo diría? Sí, la Amazonía, ¿quién lo diría? Es el lugar en el que más niños trabajan. En todo caso, entonces, esta pobreza
pobreza que está bastante distribuida, requiere que nosotros seamos capaces, por un lado, de mirar estas transiciones, la caída del consumo, ciertos problemas de empleo, etcétera, pero tenemos que trabajar para reducir, para cambiar las exclusiones más duras. ¿Y qué podemos hacer para poder lograr esa inclusión y darles una mejor calidad de vida? Sí, justamente, ¿no? Este mes estamos celebrando la semana del mes del adulto mayor y yo estoy sumamente contenta. Fíjese que el señor presidente encargó al MIES, le encargó 3 misiones principales: misión ternura, misión mejores años, misión menos pobreza, más desarrollo. ¿Cómo avanzan? Bueno, avanzan bien. En el caso de misión mejores años, es la época esta que estamos viviendo ahora. Mañana se movilizan alrededor de unos 30.000, 40.000 adultos mayores en el país, porque le quieren contar al país sus problemas, ¿no? Entonces, miren, en este caso yo sí creo que tenemos que estar orgullosos. En este momento tenemos prácticamente 1.200.000 adultos mayores en el país, es el 7% de la población. Es una población que está en pleno envejecimiento y básicamente a través del sistema de transferencias monetarias del MIES estamos cubriendo aproximadamente 270.000 pensiones no contributivas de $50. Y el presidente de la República tomó una decisión realmente sabia. Decidió que para los adultos mayores que tienen un ingreso inferior a $40 per cápita, es decir, los más pobres, esta transferencia suba a $100. En este dato estamos en 110.000, pero estamos cuidando ya de manera mucho más profesional a otros 100.000. Entonces, con esto lo que quiere decir, Luisa, es que estamos atendiendo a 500.000 adultos mayores. Enhorabuena, y yo la escucho y la verdad es que me congratulo, porque siempre todo lo que se pueda hacer por los sectores más vulnerables de la sociedad siempre va a ser importante, no obstante de que la demanda siempre va a ser mayor a aquello que se puede hacer, y más aún cuando existe la voluntad política de hacerlo y el esfuerzo de personas trabajando alrededor de la cabeza principal, en este caso del presidente de la República, para llegar con ayuda y para transformar las vidas de las personas. Sin embargo, revisando un informe del BID, este decía, y salió publicado hace muy pocos días en la prensa ecuatoriana, que si es que se combatiera de manera radical y contundente la corrupción, de una u otra manera, a la par de no malversar o no malgastar, o más bien utilizar adecuada y apropiadamente los recursos del Estado, se habría acabado ya con la pobreza en toda la región, no solamente aquí en el Ecuador. ¿Usted qué opina, ministra? Mira, en primer lugar quisiera decirle que esta es una generación extraordinaria, ¿no? Estos adultos mayores, yo creo que usted y yo estamos aquí sentados porque ellos ofrendaron un trabajo extraordinario al país. Sin duda. Realmente solamente 8 de cada 10 terminaron la educación básica y primaria y solo 2 de cada 10 hicieron la universidad. Ellos pasaron básicamente trabajando, o sea que el país tiene que ser decente y les tiene que devolver eso que nos ha permitido hacer, digamos, ser lo que somos ahora como país. Coincido plenamente con usted y yo creo que es el sentir de los ecuatorianos. Y todos los ecuatorianos tenemos que ser corresponsables y tenemos que actuar en la vida familiar, en la vida cotidiana, tenemos que actuar en las instituciones, en la política pública. Respecto al tema de la corrupción, yo le digo que es uno de los temas que más duele a los ecuatorianos. Sin duda. Y sin duda al presidente de la República le causa un tremendo dolor y por eso está tomando decisiones como las que tiene que tomar, está activando una serie de mecanismos legales y por cierto está asegurándose de que no vuelva a suceder en este país. Y a nosotros nos ha dado instrucciones clarísimas. Un ministro no puede tocar un centavo, un ministro tiene que ser absolutamente rígido con cualquier funcionario que tenga, digamos, esta condición de dañar los altos intereses del país. Peor cuando se trata de población en altísima vulnerabilidad, porque no solamente es la pobreza, es también el problema de las dobles y triples vulnerabilidades, porque es pobre, es discapacitado, es mujer, tiene más de 65 años. Es gravísimo. Ministra, nos queda un solo minuto. Metas y proyecciones para lo que resta del año y cómo se proyectan para el 2019 en este trabajo que yo creo que implica mucho de nobleza, ¿verdad? Porque hay que tener nobleza de alma y en el corazón para poder trabajar con ahínco por los más desvalidos y desprotegidos. Sí, yo creo que el señor presidente, cuando estuvo ahora en la tribuna internacional más grande planetaria de Naciones Unidas, lo que él planteó es justamente el plan Toda una Vida, ¿no? Él planteó eso como su
bandera, como el mensaje al mundo, ¿no? Entonces creo que cuando él hizo eso, lo que estuvo es recalcando de que esas son las prioridades que él tiene, es decir, sí la macroeconomía, sí el déficit fiscal, sí el endeudamiento, pero él sigue pensando que el centro son las personas altamente vulnerables, y eso es el plan toda una vida, de manera que las metas, fíjese que en este momento en lo que son programas de protección social estamos llegando aproximadamente a un millón de personas. Esa es una cifra importante, son personas que no pueden cuidarse a sí mismas, que atraviesan ciertas situaciones particulares en el ciclo de vida que son propias de la edad, la enfermedad, por ejemplo, la incapacidad de cuidarse a sí mismo, de manera que se trata justamente de aquellas personas que están esta condición está profundamente ligada a la pobreza extrema y a la pobreza. Y yo creo que para nadie es conveniente, a ninguno nos conviene que existan pobres en este país. Es decir, nadie se puede quedar atrás y requerimos nuevamente un nuevo pacto fiscal y social para entender dónde están las prioridades. Ministra, el tiempo de la entrevista ha concluido. Se nos quedan algunos temas en el tintero, pero yo la comprometo a que nos acompañe en otra oportunidad para de manera más distendida poder abordarlos. Sí, yo estoy feliz de estar y creo que el día de mañana se inicia una celebración, el señor presidente va a estar visitando algunas unidades de atención al adulto mayor y hay que recordarle al país que hay que ser básicamente éticos y decentes y devolver a esta generación aquello que nos dio con creces, ¿no? Por eso estamos estudiando, estamos trabajando, vivimos en otra condición, entonces nuestros padres tienen que simplemente ser sujetos de un homenaje, ¿no? Y el homenaje tiene que ser muy concreto, ¿no? Gracias, ministra, por habernos acompañado esta noche y honrarnos con su presencia. Amables televidentes, ha sido la intervención de la señora ministra de Inclusión Social, ministra de la Inclusión Económica y Social en el país, Berenice Cordero. Vamos en este momento, señora productora, a una pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia en la emisión estelar. Sigan en nuestra sintonía.